Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a empezar una serie de videos donde vamos a hablar sobre sugerencias de ajustes para los diferentes altavoces de un sistema de audio. En este video vamos a hablar sobre sugerencias de ajustes para un Twitter. ¿Cómo podemos empezar estos ajustes? Twitters normalmente son utilizados en sistemas estéreo, entonces vamos a usar aquí dos canales, el canal 1 y el canal 2, para hacer izquierdo, derecho en el sistema. Entonces vamos a empezar por esto. Entonces vamos a ver aquí en audio vamos en roteo de audio. Aquí en Auti 1 vamos a poner A. Aquí en Auti 2 vamos a poner B. Entonces tenemos aquí A y B, izquierdo, derecho. ¿Ok? Listo. Ahora en audio vamos en el crossover. Pero si hacemos el ajuste del crossover, tenemos que hacer en el canal 1 y en el canal 2. Pero en un sistema de Open Show donde los twitters están alineados lado a lado, así con el mismo tiempo para todo y con todos los ajustes iguales, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos aquí en los ajustes, en la función salidas clonadas, donde vamos a clonar la salida 2 en la salida 1. Entonces, todos los ajustes que hacemos en la salida 1, en el canal 1, van directamente para el canal 2. Entonces, ya listo el clon de los canales. Ahora vamos en crossover. En crossover, como puedes ver, está a parpadear aquí los dos canales juntos, porque el canal 1 hace directamente también el ajuste en el canal 2, que es su clon. Aquí en RayPass, en la gran mayoría de los twitters, vamos a usar su RayPass a cerca de 5000 Hz. Entonces, vamos aquí, RayPass, donde empieza la respuesta y vamos a hacer el ajuste para 5000 Hz. ¿Vamos? Tenemos aquí entonces 5000 Hz. Ahora vamos a elegir aquí su slope, su estructura de corte. Entonces podemos poner aquí como es para un Twitter. Podemos poner aquí Link Width Relay 24 dB o Link Width Relay 48 dB como sugerencia. Muy importante aquí tener un corte muy preciso porque estoy a hablar de un Twitter. También puede usar Butterworth 24 dB o también 48 dB por octava. Como es donde empieza la respuesta, sugiero el uso de Link Width Relay 48 dB por octava. ¿Ok? Otro punto muy importante es determinar el final de la respuesta. Aquí, su low pass, el final de la respuesta, normalmente vamos a dejar en los 22K, pero vamos a dejar en off. Así no vamos a hacer el control del final de la respuesta, no hay necesidad porque es un Twitter. ¿Ok? Pero vamos a ver aquí en su RayPass.
En el RayPass, a depender de los twitters, podemos cambiar aquí para 7000 Hz. ¿Por qué? Principalmente para twitters pequeños que tienen su domo o su ring muy pequeño, entonces para frecuencias más altas, ¿ok? Pero la gran mayoría de los twitters de OpenShow trabajan en 5000 Hz, 48 dB o 24 dB por octava, sin problemas, ¿ok? Aquí vimos entonces el ajuste del crossover. Entonces ya hacemos el ajuste del ruteo de audio, del clon de los canales, del crossover. Podemos hacer un ajuste de ecualización, que es la ecualización paramétrica de salida de estos dos canales. Muy importante para hacer lo que llamamos de Twitter Boost. Entonces, ¿cómo podemos hacer? En este caso, aquí, otra vez, puede ver que tenemos aquí los dos canales a parpadear. Entonces, podemos elegir una frecuencia entre donde se empieza la respuesta del Twitter y donde termina la respuesta, donde quiero tener un pico más fuerte para tener una énfasis en el sistema. Muy, muy, muy importante este tipo de ecualización. Entonces puedo ver aquí y puedo poner en 15000 Hz, por ejemplo. $15,000 Hz. Aquí voy a poner el factor Q en 2,5. Muy importante este punto. Y aquí puedo poner 3 dB, 6 dB de ganancia en este punto, y así haciendo un Twitter Boost personalizado para este ajuste, para este corte, para este tipo de altavoz. ¿Ok? Y un punto muy importante, todos los ajustes ya listos para los dos canales, donde tengo izquierdo y derecho para el Twitter. ¿Ok? Así como vimos, un ajuste más completo, exactamente para uso en estéreo de los twitters en el procesador Pro 2,8S de Taramps. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.